y las principales figuras de la industria. Todo en BigWars.net. WhatsApp 4094 7100, línea directa. 4094 7100. Mándanos un mensaje de WhatsApp y prepárate para la revolución del celular. Hay rock. Frecuencia 0, 92.5. El rock, sin eufemismos, la rompe. 11 de la mañana, 28 minutos, 15 grados 2 décimas, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, viernes 22 de abril. Es el Día de la Tierra. Vieron que ustedes temprano me decían, che, no dijeron nada, no hicieron comentarios. Es el Día de la Tierra, el 22 de abril, y vamos a hablar de este tema. Mirá, lo vamos a hacer con Irene Weiss, que es profesora universitaria de grado y posgrado, es bióloga, es especializada en ecología con un posgrado internacional en evaluación de impactos ambientales y está precisamente en línea con nosotros. Irene, ¿qué tal? Buen día, Hernanda Isich la saluda. ¿Cómo va? Buen día, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Bien, perfecto. Estos nuevos contactos que nos han puesto a tono en el medio de la pandemia, me parece que hace más fáciles que podamos tener estas conversaciones más que interesantes. Hoy, 22 de abril, el Día de la Tierra. ¿Se celebra el Día de la Tierra o nos agarramos la cabeza cuando hablamos del Día de la Tierra? En realidad, te corrijo dos cosas. Primero, soy Weiss, no Weiss. Weiss, perfecto. Soy Weiss, porque siempre me escriben mal el apellido. Bien, Weiss. Y segundo, no, en realidad no se celebra, se conmemora, porque no tenemos nada que celebrar, estamos en una situación muy difícil. Sí. Y me río por no llorar, la verdad. Sí, es una situación complicada, sobre todo desde que se hicieron públicos nosotros ya sabíamos, los ecólogos antes, cómo iban a salir estos informes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, ¿viste? Tenemos una crisis ambiental enorme, producto no solamente del calentamiento global, sino también de un modelo insustentable de producción que durante muchos años se mantuvo yo creo que estoy convencida que es por ignorancia, por falta de conocimiento y además por privilegiar intereses mezquinos de unos pocos y no hacer algo en favor de muchos, ¿no? Como pasa en el mundo, ¿viste? Cada vez con la pandemia hubo mucha gente o mejor dicho, poca gente que se enriqueció y mucha gente que se empobreció por la falta de trabajo. Así que la situación es complicada. El otro día, cuando fue el 4 de abril, que fue el último de los informes del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, salió a decir que no es que los científicos seamos radicales en asustar, claro, sino que en realidad radicales son los que no entienden la situación en la que estamos viviendo, que estamos al borde de lo que llaman en inglés un tipping point, o sea, un punto de no retorno. La Tierra va a seguir tranquila durante su camino evolucionando, el problema va a ser la supervivencia de la especie humana. Irene, a ver, uno cuando observa, obviamente que la situación es crítica a nivel mundial, pero en algún momento nos merecemos tener un análisis de lo que pasa en nuestro país, ¿no? Un poco como para enfocar realmente acciones que puedan beneficiar. Obviamente que imagino que, somos el 8º país en dimensiones a nivel mundial, pero digo, uno debería empezar por casa, ¿no? Por el patio trasero, a ver qué podemos cambiar nosotros. ¿Está mal esta medición para la Argentina como uno lo concibe a nivel global? Mira, tenemos algunos problemas muy críticos que ahora está empezando a haber un atisbo de solución, pero no podemos estar siempre rogando que caiga lluvia. Por ejemplo, te doy el caso que yo conozco más porque hice mi tesis en los peces migradores del río Paraná hace más de 40 años. Sí. El río Paraná está ahora está recuperándose de a poquito, pero todavía no del todo, y cursó por tercer año consecutivo una bajante histórica fuera de lo común. Nosotros tenemos muy mal distribuidos los recursos hídricos en la Argentina. Vos sabés que sin agua
agua no hay vida. Sí. Por eso ahora cuando el censo se haga va a decir lo mismo con más gente, por supuesto, que lo que dijo el censo hace 12 años, que fue que la mayor parte de la población, 3/4 de la población de la Argentina, vive entre el norte, sería la caña de la Bota de Santa Fe, y la zona, digamos, de la provincia de Buenos Aires, del Gran La Plata. Todo ese borde del Paraná y del estuario del Plata, ahí vive la mayor parte de la población, y eso tiene que ver con el 85% de los recursos hídricos de la Argentina, que están en el Paraná y en superficie, en el acuífero guaraní, en aguas subterráneas. Entonces, cuando vos tenés un modelo de extensión de la frontera agropecuaria insustentable, tenés cultivos como la soja, que te chupan una cantidad de agua terrible, que no tuviste en cuenta cuando los trajiste más que los $600 la tonelada que te pagaban en el exterior, y no te fijaste cuál es la cantidad de agua, el desbalance hídrico que ese cultivo iba a producir, que eso pasó en los 90, hoy estamos sufriendo las consecuencias. Cuando el agua sobra no es problema, el problema es cuando el agua falta. Bueno, lo que pasa es que cuando sobra de gran manera, porque cuando sobra hay inundaciones tremendas también en el territorio. Sí, en realidad te cuento que a veces en el Paraná se manejó mal también por falta de conocimiento, por ignorancia, que la gente se le vendió, o sea, no estoy hablando de gente que toma tierra, sino gente que compró legalmente tierras en lo que es el valle de inundación del río Paraná, donde hay que tener en cuenta las crecientes extraordinarias, que está todo documentado. Lo que pasa es que no se estudia eso cuando se hacen los emprendimientos inmobiliarios. Entonces, eso ocurrió en Santa Fe. No es que el río inundó la casa de la gente está viviendo en el valle de inundación del río. Claro. ¿Entendés? Y no es culpa de la gente, porque la gente compró, ¿entendés? O sea, es que no se manejó adecuadamente. Esto es algo que viene históricamente de muchos años y que ahora se está poniendo, por suerte, gracias a las redes sociales, a internet y que la gente, y a estos medios como vos bien decías, que aparecieron en pandemia, como la virtualidad, que llegó para quedarse en muchos aspectos, la gente se está pudiendo está pudiendo tomar conciencia de un montón de cosas que estaban solamente restringidas a los que trabajamos en temas de ciencia. Y hoy la comunicación de esto es fundamental. Estaba pensando, mientras que charlábamos un poco, cuando hacía referencia a si son radicales o no aquellos investigadores que están... Pensaba en la última película de DiCaprio, ¿no? Que todos vimos, un poco con una suerte, exactamente, un poco como mea culpa de esta historia en la que yo me hago cargo como comunicador, estamos buscando ese boom, ese reflejo con la sociedad, sin percibir que en definitiva tenemos una capacidad para tratar de corregir alguno de esos errores. Me imagino que, las cosas no se resuelven de un día para otro y sería bueno poder entenderlo de esa manera, pero creo que nos sentimos reflejados en ese camino que mostraba DiCaprio en No mires arriba, ¿no? Absolutamente. Vos sabés que esa película se estrenó el 24 de diciembre, el día de Nochebuena, y mientras toda la gente estaba preparando la cena de Nochebuena, yo estaba metida adentro de la película, incluso después el 25, el 26, el 27 la volví a ver otras veces, porque, yo hice durante un tiempo un ciclo de cine, porque me interesa la relación entre la ciencia y el arte, que eso es algo fundamental, que si querés en algún otro momento lo podemos charlar, pero yo veo detalles que hacen los cineastas que pasan desapercibidos en la primera vez que lo ves. Entonces yo quería puntualizar en esos detalles metafóricos que justamente muy bien hace DiCaprio. Y DiCaprio tiene un montón de tiempo de activismo en los temas ambientales, es un tipo que la tiene clarísima, además es actor, se junta con buenos directores y la verdad es que la película esa no tiene desperdicio. Entonces quien no reciba el mensaje de que eso que va a explotar, o que va, mejor dicho, a llegar a la Tierra y estallar, como quien no se dé cuenta que eso no tiene que ver con el cambio climático es un necio, porque eso está clarísimo. Estamos hablando con Irene Weiss, que es bióloga especializada en ecología. Hoy, en el Día de la Tierra, pensaba, un poco trayendo del guión de la película, y que muchas veces sucede, que quienes más llevan al límite esa relación con el medio ambiente son quienes a través de fundaciones después terminan sosteniendo la investigación. Digo, es como una paradoja esa, ¿no? No sé cómo se digiere eso que, por decirlo, esas empresas tecnológicas que más basura tecnológica generan son las que indirectamente después terminan, creo que, exculpándose de todo aquello que generan a partir de el respaldo a la investigación científica. Eso tampoco está muy discutido en el mundo, ¿no? Sí, no, se sabe poco y se prefieren mirar para el costado
Mira, hay un documental que se viralizó mucho, que ya tiene más de 10 años, que seguramente muchos de nuestros oyentes lo habrán visto, y si no, les recomiendo que lo busquen en YouTube porque está por todas partes, que se llama Comprar, Usar y Tirar, o es sobre la obsolescencia programada. Y ahí al final no voy a spoilear nada porque en realidad es un documental que cuenta lo que ya más o menos todos sabemos, pero hay un investigador de Ghana. Es muy interesante que él cuenta cómo, con la excusa de disminuir la supuesta brecha tecnológica, que en realidad no es tal, porque como no se pueden exportar residuos peligrosos electrónicos a otros países y más a través del mar, o sea, overseas, como dicen en inglés, entonces lo mandan con la etiqueta, o lo mandan, digamos, exportando, diciendo que es para disminuir la brecha tecnológica, y mandan a Ghana, a Pakistán, a la India, y eso termina en los vertederos, prendido fuego, cuando el plástico cuando se quema genera una cantidad de tóxicos tremendos como las dioxinas y los furanos, para rescatar los metales que después la gente humilde vende, ¿no? Y mientras tanto inhala todos esos gases de la quema, y en realidad no es tal, porque son monitores o computadoras que no funcionan. Entonces lo que hizo este investigador de Ghana fue rescatar las etiquetas de los lugares del primer mundo, entre comillas, que mandaron esto, si son de universidades o son empresas tecnológicas originalmente, o lo que encontraran las etiquetas, para después hacer un reclamo, que entiendo que lo hicieron a través del Tribunal de la Haya, y que tomaron este reclamo, porque es algo gravísimo eso que vos comentabas justamente. No, así como... Hay muchos aspectos, por eso, el tiempo de la radio. Siempre es inabarcable, es un tema realmente que tiene que ver con los desechos que generamos como humanidad, con las maneras en las que nos fuimos enroscando en esa evolución que a veces termina siendo involución. En simultáneo nosotros estamos viendo algunas imágenes, estamos charlando con Irene Weiss, que es bióloga especialista en ecología. Estamos viendo algunas imágenes, algunas son tristes, estas que aparecen ahora, casi en sombras, ciudades que se ven a la distancia, o selvas que están todo el tiempo humeando producto de los grandes incendios que vemos, pero hay otras que muestran paisajes increíbles. Nosotros que cotidianamente tenemos vínculo con muchos medios de comunicación del interior del país, y a veces jugando este mismo idioma, llevamos a recorrer un poco las imágenes que para ellos son absolutamente cotidianas, y para nosotros son grandes placeres donde ir de turismo. La Argentina tiene enormes lugares así, fantásticos, inhóspitos, en algunos casos muy poca gente acude, incluso para ver el turismo y demás, y constantemente tenemos a dirigentes políticos que se rasgan las vestiduras por el gran trabajo, toman todo esto. Hoy el Día de la Tierra vamos a ver a muchos que van a brindar con cianuro prácticamente, y se van a llenar, ¿podemos trabajar por fuera de toda esa estructura hipócrita nosotros como sociedad, cambiando pequeñas actividades cotidianas? Yo lo veo con mis hijos, que prácticamente me educan en el tema de los desechos. Trato de divulgar lo mismo, pero siempre es inabarcable. Pero ¿podemos pensar una comunicación de pequeñas acciones que cambien eso? Totalmente. Lo más importante es, primero, no solamente nosotros desde nuestro lugar, pero también hacer visibilizar esto, pero para eso hace falta conocimiento de la gente, y la gente cada vez está más consciente, y en el momento de votar hay que exigir que las plataformas, no votar porque a una persona les cae bien o mal, porque en esto no hay grieta, ¿entendés?, en los temas ambientales. En esto hay que ver realmente qué hay detrás, y si vos sabés que, por ejemplo, hay un gran medio que por ahí no te publica cosas que tienen que ver con la agroecología, porque tienen agronegocios y tienen pauta publicitaria de empresas con las cuales tienen intereses, entonces no consumir ese medio. Correcto. O utilizar eso. Más que sensato. Nosotros los investigadores estamos haciendo eso, ¿entendés? Y además, otra cosa importante, consumir localmente. Vos fíjate que las grandes ciudades europeas en este momento están tomando la delantera, sobre todo en los países de la Unión Europea, de hacer lo que llaman las ciudades de los 15 minutos, o sea, conseguir todo lo que precisás a 15 minutos de tu domicilio, de tu trabajo, porque si vos compras algo que proviene de no sé dónde, o sea, si un supermercado, por ejemplo, la gente no consume algo que tuvo una gran huella de carbono, porque es un producto importado, más allá que en este momento el dólar no nos favorece, pero cuando el dólar nos favorecía en la época de la plata dulce, vos sos mucho más joven que yo, pero yo voy a cumplir 65 años y me acuerdo
prácticamente que todo el mundo iba y compraba todo lo importado, y encima de M2, ¿no? Esas cosas no hay que consumirlas, porque tienen una gran huella de carbono que atraviesan el Atlántico, de la manera que sea, por barco, por avión, o sea, de alguna manera los traen, o sea, consumir local. Pues fíjate que ahora, yo comentaba justo con colegas tuyos hace un ratito en otra radio, que durante la pandemia, ¿quiénes son los que más se visibilizaron de las cooperativas? Por ejemplo, la UTT, que es la Unión de Trabajadores de la Tierra, cuando la gente no podía salir a comprar porque estaba prohibido, en la cuarentena cerrada, o porque las verdulerías estaban cerradas, aunque la mayoría de gente grande, supongamos, porque no quería exponerse, o algunas sí, porque era personal esencial, pero eran muy pocas, la gente empezó a pedir bolsones agroecológicos a domicilio. Y ahora eso quedó, yo los pedía desde siempre, yo consumo verdura agroecológica, ni loca voy a comprar a la verdulería o al supermercado, pero tiene otro gusto y además no te intoxicás con veneno, porque después de un tiempo aparece el cáncer, y bueno, esa persona se enfermó de cáncer. ¿Y por qué se enfermó de cáncer? Cada vez hay más cáncer y cada vez, o sea, en cuantitativa y cualitativamente están aumentando los casos de cáncer y cada vez son más diferentes y cada vez más en cantidad, porque la gente es toda una multicausa, ¿entendés? Y es a tan largo plazo que es muy difícil saber qué es lo que te lo causó, pero sí se sabe qué cosas lo producen o lo pueden producir a largo plazo, entre ellos estos venenos que nos venden las grandes multinacionales o que venden a la gente que produce de esa manera, ¿no? A cualquier costo, ¿entendés? Estamos hablando con Irene Weiss, es bióloga especialista en ecología, obviamente hoy, 22 de abril, el Día de la Tierra, y tratando de acercarnos un poco a esos detalles que cambian nuestra vida cotidiana, porque en definitiva uno escucha las grandes presentaciones, arrancamos un poco hablando de los análisis que hace la ONU a nivel global, lo que pasa en los países del primer mundo, la cantidad de desechos, las montañas, hemos visto, o sea, vemos imágenes como la que se están mostrando, que muestran belleza y de repente esa belleza destruida completamente por la mano del hombre, y uno a veces se ve como la lucha de David contra Goliat, ¿no? O sea, imposible abarcar todo esto. No sé si tenemos la potestad para poder resolver los problemas del Amazonas y lo que decide Bolsonaro o el próximo que venga, o el que pasó antes, que parecía más amigable con la naturaleza, pero sin embargo tampoco lo era, porque no es que cambió de la noche a la mañana, más cruel o menos cruel. Entonces uno apuesta a esos pequeños cambios. Eso que decía Irene, que yo muchas veces lo pienso, pero obviamente soy parte interesada, esto de decir, bueno, a ver, si este medio no es capaz de decirme blanco sobre negro lo que está pasando, cambio de medio. Empiezo a informarme y a vincularme con gente que entienda que el circuito, y así todos estamos de alguna manera cruzados por algún problema. No vamos a lograr volver a la época de las cavernas, al vínculo del hombre y la naturaleza. No se trata de eso. Mira, eso es una falacia, se habla mucho de eso, pero en realidad hay que volver con la tecnología actual al consumo de la época de los 60 o 70, donde la gente no hiperconsumía porque sí, porque digamos, a muchos de nosotros no nos llega el hiperconsumo por una cuestión económica, porque no podemos comprar. Pero en los lugares donde la gente puede comprar porque no tiene problema, vos fíjate que, por ejemplo, esto no voy a dar nombres, pero los grandes millonarios del mundo, cuando hacen alguna cosa genial para ellos, como irse a mirar a ver qué pasa en 11 minutos en la estratosfera de no tener gravedad, ya sabemos muy bien de quién estamos hablando. Eso cuesta una fortuna y además no es cierto que sea desde el punto de vista ambiental inocuo. Claro. No es cierto, porque dicen una parte. Pero ese millonario después es el que más aporta para campañas supuestamente para concientización medioambiental. Pero también está con la geoingeniería, que en realidad lo que quiere es que se sigan consumiendo combustibles fósiles, lo cual es terrible, porque el calentamiento global es producto de los combustibles fósiles, a pesar de los escépticos. Estoy hablando del carbón, el gas y el petróleo. Y no hacia las energías renovables, y con geoingeniería quiere hacer proyectos con otros millonarios del mundo para que, digamos, sean sumideros de carbono y no bajar el consumo,
cosa que es absurda. O sea, si vos te pones a pensar desde el punto de vista ambiental, yo hablé con gente de otras áreas de las ciencias ambientales, y todos coinciden con lo que pienso yo. Porque yo dije, debo ser yo. Mira, miro de costado a la cámara porque estoy tratando de verte a vos y a las imágenes que pasabas recién, porque recién por mirar a la cámara, cuando vos hablaste de las imágenes me las estaba perdiendo. Pero una de las cosas que vos mostrabas eran incendios intencionales, por ejemplo, como pasó acá en los humedales secos del Paraná. Ahí recién estábamos viendo de nuevo. Y yo, por ejemplo, participé de un audiovisual como asesora ambiental que ganó uno de los premios Latinoamérica Verde, que son los Oscars de la sustentabilidad el año pasado, que se viralizó de una manera que llegó hasta Estados Unidos. Voy a este tema concreto porque me parece interesante. Me toca ver que empresas multinacionales que tienen una pata en nuestro país llenan de proyectos para el desarrollo, para dejar de utilizar combustibles fósiles en Argentina, para dejar de utilizar plástico de tal tipo en Argentina, y no sé si nosotros somos grandes contaminantes. Ahora, lo que pasa es un poco contraproducente en base a lo que vimos ayer. Presidente de la Nación planteando, digamos, la extracción del shale gas como puente hacia las energías limpias. Y efectivamente es un recurso natural de nuestro país que será utilizado más que por nuestro país, por muchos países del mundo. Digo, hay bancos hoy planteando grandes proyectos con magnitudes de plata enormes para que dejemos de usar esos combustibles fósiles. Pero en la Argentina no es el problema ese, el problema es otro. O sea, hay gente que no come. No sé si la agroecología le da de comer a esa gente, tal vez haya que hacer otro tipo de cambio. Pero están impuestas normativas que vienen del primer mundo, donde esos bancos, por ejemplo, que son los grandes difusores, porque alinean a empresas y a gente a partir de esos recursos que ellos tienen en gran medida, pero en sus países de origen no están discutiendo esto. O sea, ahí me parece que sobre sí, es algo que no... ese debate también lo deberíamos dar, ¿no? Absolutamente, sí. Mira, es algo que excede el caso de la Argentina, porque el lobby petrolero a nivel mundial es tremendo. Es tremendo y no, digamos, no están queriendo reconocer la necesidad de las energías renovables. Algunas grandes empresas, otras sí se están reconvirtiendo. Me consta porque yo estoy dando clase a partir de la pandemia por una plataforma internacional que tiene sede en Silicon Valley. Como yo doy clase de posgrado acá también en la universidad, me contrataron para unos cursos de especialización y yo tengo alumnos de petroleras de toda América Latina donde la empresa los beca para que, o sea, les paga esta capacitación para que ellos puedan capacitarse en energías renovables, porque están viendo que de otra manera no van a poder subsistir. Pero no son las grandes corporaciones de las cuales, digamos, todos tenemos conciencia de cuáles son los nombres. Son por ahí otras, son grandes, pero no tanto de estas. Las multinacionales mundiales están todo el tiempo poniendo palos en la rueda, tratando de contratar científicos, entre comillas científicos, porque no lo son, escépticos, para que siembren la duda. Yo el otro día escuchaba a uno que decía que ya están, digamos, ya sabemos todos quién es, individualizado, me refiero a mi palo, la gente de los ecólogos. Yo soy ecóloga, no ecologista, no soy ecóloga de la ciencia, que no es lo mismo. El ecologismo es un movimiento político, la ecología es una ciencia. Entonces, el otro día escuchaba a uno que decía, no, pero en realidad hay explosiones solares, no está demostrado que sean los combustibles fósiles, ya está redemostrado. Lo que pasa, también hay explosiones solares. Lo que pasa es que a ese tipo le pagan las grandes corporaciones petroleras para que diga eso y siembre la duda. Entonces, la gente que no conoce, que no sabe, que no entiende cuando la lectura del IPCC, el informe para los medios, es muy sencillo de entender. Basta con buscar la traducción en español. Yo me leí el informe original del IPCC, el último, tenía 3.000 y pico de páginas, me las leí todas en inglés porque de ese no hay traducción en todos los idiomas, pero en el informe ejecutivo, el resumen ejecutivo que se distribuyó a los medios, están todos los idiomas de Naciones Unidas. Entonces la gente tendría que tener, por lo urgente dejamos de lado lo importante, tendría que tener 10 minutos, 15, para tomarse el trabajo de leerlo y de decir, evidentemente si lo dice este organismo de Naciones Unidas, esto es así. Mira, Antonio Guterres fue el portugués, que es el secretario general de Naciones Unidas en este momento, fue muy categórico, viste, con esto. Y la verdad es que hay que
creer o reventar, como dicen los... No mires arriba, diría DiCaprio. Irene, la verdad... La verdad que es un gusto enorme. Poco tiempo en los medios. No, y aparte tengo un listado enorme de preguntas de oyentes que están fanatizados con la charla. Obviamente que con la excusa del 22 de abril, nosotros hoy tenemos esta entrevista, la cual agradecemos, con Irene Weiss. Pero vamos a volver a hablar con ella, primero porque veo que es un tema que todo el tiempo está cruzado en nuestra propia agenda y vale la pena tocarlo con quienes efectivamente tienen el conocimiento como para que podamos salir de esa encrucijada del analfabetismo, porque somos analfabetos realmente y debemos interiorizarnos como es debido. Irene, muchas gracias por la charla. Un placer, cuando quieras, no hay problema, me avisas y me conecto. Un gusto enorme, chau. Ahí estábamos hablando con la ecóloga, como ella bien lo dice, Irene Weiss, en el Día Mundial de la Tierra, ¿sí? Ahí estamos nosotros tratando de encontrar nuestro camino, marcar nuestra huella, dejar nuestra huella, tratar de que algunos también se sumen a este debate, a esta charla. A veces uno plantea debate porque obviamente hay miradas encontradas, nosotros ponemos algunas efectivamente en su lugar, ¿no? Ahí hay una discusión enorme sobre lineamientos impuestos por naciones que están en situaciones realmente mucho más tremendas que la Argentina, y de repente ese movimiento político del cual hablaba Irene aparece, bueno, hay que dejar de consumir carne, hay que dejar de esto, hay que dejar lo otro. Realmente la Argentina debería tener un proceso para limitar algunas acciones que son contraproducentes con el medio ambiente, pero esto de que de la noche a la mañana nos plantamos, como dicen algunos por ahí, el guerrero del arco iris, trayendo a nuestra cabeza el tema de Rata Blanca, bueno, realmente hay que encontrar un punto de equilibrio. Es lo más complejo, por eso hay que informarse, por eso hay que acercarse a estos espacios y abrir estos debates. Así que en el Día de la Tierra, un poco de información y debates varios que vamos a tener por delante. Una banda gana, pero todas participan.